Ahora quiero hablar de las prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas finalmente son herramientas, método. ¿Qué son? Hay dos tipos de prácticas restaurativas. Hay unos que llamamos informales y otros que llamamos prácticas formales. Para hacer la diferencia entre uno y el otro, cuando hablamos de prácticas formales, son prácticas más estructuradas, son prácticas que necesitan una preparación, son prácticas que necesitan una planificación. En general son prácticas que toman más tiempo cuando las desarrollamos y que involucran a más personas, más gente. Mientras que las prácticas informales son prácticas más espontáneas que pueden ser de un individuo a otro. ¿Cuáles son? De las informales, la primera que nosotros consideramos es la escucha. Es una práctica, escuchar, saber escuchar, es concentrarse a lo que dice la persona y no desconectarse o pensar a lo que voy a decir o interrumpir la persona que está hablando. Es decir, practicar su escucha. Y la mejor es tener una escucha activa o empática, ¿no? Y es algo muy importante ya para las relaciones interpersonales que podemos tener. La segunda práctica informal sería las declaraciones afectivas. A ver, ¿cómo los explico eso? Es si una persona o la conducta de una persona me afecta. Imagínense que soy profesor dentro de un aula, un salón, y los alumnos hablan a voz alta, incluso miran sus celulares, juegan con ellos, no se concentran en el salón y yo estoy dando clase y me interrumpe y me siento fastidiado. Entonces, en vez de tener esa posición autoritaria y pedirse que se callen y que se comportan bien, tendría que transmitirles cómo me siento yo, cómo su comportamiento me afecta, me hace sentir, que me siento fastidiado, que me siento frustrado y lo que quisiera. Cuando ellos hablan entre ellos o que dos o tres juegan con su celular mientras estoy dando el curso. Finalmente, ese tipo de declaración crea una empatía y da un efecto mucho mejor de cambio de conducta. Entonces, tiene que ver mucho con la comunicación no violenta, que es mucho más precisa, que podríamos hablar en otro momento. Luego es el uso de las preguntas restaurativas, que se llaman de vez en cuando preguntas afectivas. Saber hacer las buenas preguntas, tanto al victimario como a la víctima dentro de un conflicto. Y eso es darle voz y que esa voz sea escuchada. Por ejemplo, al victimario, en vez de decirle ¿por qué hiciste tal cosa? O ¿por qué has robado? Es preguntarle qué pasó, qué ocurrió, darle voz, que puede contar por lo menos el lado de su historia. Las preguntas es empujarle a él a reflexionar sobre su propio actuar. Un ejemplo, si le pregunto ¿quién crees que ha sido afectado por lo que hiciste? Entonces, yo no le doy la respuesta, yo trato que él identifique las personas que han sido afectadas. Y eso es lo interesante de evitar, y es de nuevo una práctica restaurativa, de empujar a la persona a dar la respuesta. Y si me dice tal o tal persona ha sido afectada, le puedo también preguntar, ¿me podría explicar cómo han sido afectado tal y cómo ha sido afectado otro? ¿No? Y lo importante también al final es que puedan decir también cómo pudiera arreglar el asunto, cómo podría hacer que las cosas queden mejor, cómo desea reparar la situación. Nuevamente es empoderar a las personas a responder a su propio accionar. Pero por otro lado también podemos hacer preguntas a la persona que ha sido afectada. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cuál fue su reacción cuando ocurrió el incidente? ¿Qué ha sido lo más difícil para ella? ¿Cómo quisiera que la situación se arregle? Y se puede imaginar si en un encuentro uno y el otro escuchan la respuesta de cada uno, eso va a facilitar el entendimiento de la repercusión del incidente, de su impacto y de cómo pueden entre todos ver las soluciones a ese conflicto.
ciclo restaurativo y reunión restaurativa son las herramientas más formal. Repito, más formal es hay que preparar, hay que organizar. Y un ciclo es crear simplemente un espacio donde las personas están sentadas en círculo y donde le damos voz y que cada uno puede expresar o sentimientos o opiniones, etc. Los primeros ciclos, yo diría que es importante que sean ciclos para crear un sentido de comunidad, para conocerse, para relacionarse, para sentirse bien, ¿no? Y eso permite ganar confianza y seguridad. Los conflictos por sí son mágicos, poderosos. Los conflictos es una sola unidad. Es totalmente diferente de estar sentado uno atrás del otro. El círculo es igualdad. En un círculo no hay uno más importante que el otro. Si se dan cuenta, en un círculo no hay ninguna esquina para esconderse. Un círculo con el tiempo crea confianza y seguridad. Y la persona que facilita el círculo es uno más del otro, ¿no? Está ahí para facilitar, para que el conocimiento y la experiencia entre todos los participantes de un círculo vaya fluyendo y es construir comunidad. Pero los círculos sirven para detectar problemas en clase o a nivel empresarial o dentro de una comunidad, sirve para prevenir problemas, resolver problemas, sirve para evaluar una actividad que hemos realizado, sirve para quizás organizar una actividad que queremos hacer, sirve para dar la bienvenida a un nuevo miembro dentro de la comunidad o despedirse de una persona que sale de esta comunidad. Los círculos sirven para muchísimas cosas, para abordar temas. En un salón de clase podemos abordar un tema como es, por ejemplo, el buen trato o el racismo o la inmigración. La idea es dar voz, es partir del conocimiento de cada uno y de la experiencia que tiene. Es decir, cuando escuchamos que piensa de tal situación o de tal, vamos construyendo juntos. Y eso hace que las personas se sientan consideradas. Eso llamamos un proceso justo, dar voz a la persona. Cuidado, de vez en cuando podemos dar voz, por ejemplo, sobre el tema de ¿y por qué entre nosotros en un salón de clase creamos o montamos nuestras normas en clase? Uno podría pensar, pero ¿es una tontería o es un peligro, un riesgo de dar la voz a sus alumnos para que ellos mismos puedan crear la norma en clase? No es así. Van a ver que ellos van a aportar esas normas. Si alguien, uno de ellos, me proponen o nos proponen unas normas que a mí, docente en ese caso, no me parece, le puedo decir, discúlpame, te agradezco por esa propuesta, pero esa no va a poder entrar. Pero ahí no tengo que pararme a no va a entrar, sino tengo que darle la explicación de la razón por la cual no puede entrar. Y muchas veces en nuestra práctica es algo que nos hace falta de explicar las razones de tomar decisiones. Y luego es importante también hablar de aclarar las expectativas de qué pasa si no respetamos las normas que hemos tomado en clase. Eso es crear juntos y la persona se siente más tomado en cuenta y da mucho mejor resultado. Y me da la ventaja también que quizás después de haber trabajado esas normas en clase, podemos en un mes más tarde reunirnos otra vez en círculo y que evaluamos cómo estamos con nuestras normas en clase, si está bien, si hay cosas que hay que mejorar, si hay cosas que modificar o no. Y que cada uno diga a nivel personal cómo se ve en relación a esas normas o a nivel grupal. Entonces los círculos, lo vuelvo a decir, poderoso y mágico. Y no es perder tiempo, que muchas veces algunas personas que sea dentro de una empresa o de una escuela o dentro de una comunidad, que no hay tiempo para eso, no es perder tiempo, es invertir en el tiempo, es crear comunidad y van a ver que las personas van a empoderarse y poder evitar muchísimos problemas o cuando estos ocurren, solucionarlo. Las reuniones restaurativas, y ahí muy ligada a la justicia restaurativa, es hacer encuentros
entre una persona que ha sido afectada por un delito y la persona que causó este daño, y que esas personas vengan acompañado de sus seres queridos, amigos o otras personas de la comunidad. Es decir, que ya es una diferencia entre una mediación donde es muchas veces víctima-victimario. Aquí es víctima-victimario y comunidades. Yo personalmente he organizado o realizado muchas reuniones restaurativas con 10, 15, hasta 25 personas. Y por ello se necesita una buena preparación previa a la reunión. Pero lo interesante en esa reunión, de nuevo, es devolver el poder a los actores del conflicto. Y mi papel es facilitar ese diálogo restaurativo. ¿Cómo? Usando las preguntas restaurativas. Que esa persona pueden hablar del incidente, de cómo se ha sentido con esa situación, de quiénes ha sido afectado, de cómo han sido afectados y cómo lo pueden arreglar. Esas son las diversas prácticas restaurativas. Hay una última más que llamamos la reunión de grupo familiar, que vienen principalmente de Nueva Zelanda, Australia, aunque hoy en día se está aplicando ese tipo de herramienta en otros países como Holanda o Bélgica y otros países más, Canadá también, que ahí es cuando una familia está atravesando un problema dentro de la familia, que puede ser problema múltiple familiar, puede ser un alumno, un hijo que ya no le va bien en la escuela, quiere abandonar, está metido en mala compañía, o hay problema de consumo, puede ser una familia donde hay algo de violencia, o el padre consume o alcoholismo, puede ser que el padre está detenido y en privación de la libertad. Es decir, hay un problema dentro de la familia, y lo que se busca en una reunión de grupo familiar es empoderar a la familia a que ellos mismos tratan de crear su plan de intervención como familia. Cuando me refiero a familia, no es la familia de hace 45 años, sino hay mucho tipo de familia hoy en día, y hablamos de una familia extendida, amplia, que puede ser incluso persona que no tiene ninguna relación sanguínea entre sus miembros, pero que hay confianza y apoyo. Y es decir, que esa familia se reúnen, hablan del asunto, y es a partir de sus propios recursos y experiencia que buscan qué pueden hacer para solucionar. Me van a decir, pero ¿cuál es el rol de los profesionales en ese caso? Es la preparación de esa reunión, y los profesionales es ayudar a esas personas a poder elegir sus opciones e informarles también de algunos servicios o recursos que existen, tanto privado como público, que pueden ser de utilidad para ellos, que están al tanto, ¿no? Y una particularidad de esa reunión es, se puede imaginar, de dejar a solas una familia para montar su plan. Ese plan lo presentan a los profesionales y van dialogando para que haya un acuerdo entre ellos. Lo que digo muchas veces, nosotros profesionales somos muy buenos para diagnosticar y para crear planes, pero ¿cuántas veces esos planes funcionan? Muchas veces me enfrentamos que no se están dando, y me digo, la familia también tiene derecho a hacer errores y aprender de sus errores. Entonces, que hagan sus planes. Si el plan no funciona, nos volvemos a reunir y pueden también corregir. Y por la experiencia, le digo, es algo muy interesante que espero que se vaya aplicando y ampliando en diversos países. Volviendo a esas dos reuniones, la reunión restaurativa y la reunión de grupo familiar. Dos cosas quiero añadir. Se da cuenta la importancia de la preparación de esas reuniones, ¿no? Es decir, que no podemos empezar una reunión sin haber realizado previamente una buena preparación. Una buena preparación es encuentro individual o grupal con las personas, para que esa persona pueda identificar cuáles son sus necesidades, y explicarle también cuál es el proceso restaurativo. Lo otro es que esas reuniones deben terminar con acuerdos.
los acuerdos que se toman dentro de la reunión y la importancia que esos acuerdos se quedan plasmados, escritos, que cada uno tenga incluso una copia de esos acuerdos y hacer un seguimiento riguroso de esos acuerdos, ¿no? Porque en caso que no hacemos ese seguimiento, sería como hacer cosas y al final, ¿a qué sirve? Es muy importante que los acuerdos sean seguidos, ¿no? Y a veces hay necesidad de volver a reunirse para saber cómo se han desarrollado esos acuerdos.